bendiga, mis amados hermanos, este martes 2 de marzo del 2021, mis amados hermanos, y bueno, martes de cartas generales. Estamos estudiando la carta o la epístola de Santiago. Y bueno, pues solamente para recordarles, en el transcurso del día se estuvo repartiendo el material, hermanos. Esperemos que estemos listos con nuestra Biblia y nuestro material. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe en este tiempo. Oremos. Padre, gracias te damos por todas las bendiciones recibidas. Gracias por tu misericordia, tu gracia, por todas las cosas que nos das sin merecer, Padre bendito, porque nos das alimento, mi Dios, y nos das salud. Permítenos también, Padre, disfrutar de ese alimento espiritual, mi Dios, porque reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, mi Dios, y queremos disfrutar de ella. Que tu Espíritu Santo nos guíe para conocer más tu corazón, y sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo nos capacite para poder mover, cambiar cosas, Padre, que quizás sean necesarias, mi Dios, para parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Queremos exaltarte y glorificar tu nombre, mi Dios, y yo te ruego, te pido que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, tu iglesia edificada con poder, mi Dios, en el nombre de Jesús, pero sobre todo, que tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a comenzar este estudio de la carta de Santiago. Solamente hacer un recuento de por dónde vamos, hermanos. Prácticamente ya estamos llegando a la parte B de este tema general. Bueno, en el tema general, hermanos, usted ya sabe, usted tiene por ahí su bosquejo, seguramente por ahí va a aparecer en pantalla. Ya hemos hablado de la perseverancia, todo el capítulo 1. Estamos ahorita en el capítulo 2, que tiene que ver con el tema de la fe. Ya hablamos temas sobre la fe y la ley. En esta ocasión vamos al inciso B, hermanos, que consta de los versículos del 14 al 26, prácticamente ya lo que resta del capítulo 2. Y bueno, vamos a empezar en este punto número 1, que es fe sin obras. Fe sin obras. Si usted tiene por ahí su material, bueno, seguramente ya se dio cuenta, ¿verdad? Fe sin obras, y son los versículos del 14 al 17. Y bueno, pues, hermanos, la carta que Santiago ha escrito tiene vida, hermanos. Es una carta poderosísima, hermanos. En serio, mire que se relaciona con cualquier lector, superando toda barrera de tiempo, cultura, edad o raza. Esto es lo increíble del evangelio. A mí me llama la atención, ¿verdad? Cuando dicen que la religión, ¿verdad?, es cosa antigua, es cosa del pasado. No, hombre, tiene tanto poder el evangelio, hermanos, que en cualquier época, en cualquier parte del mundo, llega y toca las fibras más íntimas del corazón de todo ser humano redimido por el evangelio. Así el evangelio haya llegado a México, haya llegado a España, a Brasil, a Venezuela, a Medio Oriente, a Estados Unidos, el evangelio tiene el poder de mover a todos los corazones. Y bueno, cuando el escritor involucra al lector de su epístola en el tratamiento y le hace preguntas, mire, tiene una verdadera participación en un tema relevante. Ese tema es la fe. Y bueno, yo añadiría, hermanos, quizá a lo mejor algunas preguntas tales como: ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es realmente tu cristianismo? Hemos hablado mucho, y más allá de la cuarentena, yo creo que uno de los sermones, mensajes que de parte de Dios hemos predicado como pastores, hermanos, a lo largo de toda nuestra vida ministerial, es que pues Dios, hermanos, nos ha creado con un propósito. Y eso implica que tú y yo tenemos que dar fruto, porque a Dios le encanta que su obra avance y sobre todo que su pueblo tenga fruto. Hermanos, que hay que pasar por pruebas, que hay que pasar por dificultades, es parte, hermanos, de ese proceso de santificación. Dios a veces tiene que limpiar cosas que nosotros mismos nos aferramos a tomar, y razón por la cual no crecemos. Mire, hermanos, eso prácticamente es de lo que se va a hablar el día de hoy, de manera más profunda. ¿Cómo es nuestra fe, hermanos? Mire, dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Una pregunta muy atrevida, hermanos. Mire que Santiago comienza formulando dos preguntas directas, hermanos, a las cuales el lector solo puede contestar con una respuesta negativa. No hay otra respuesta, hermanos. Es una respuesta negativa. La fe sin obras, hermanos. La fe sin obras es inútil para el hombre. Sí, ya que no puede darle salvación.
¿Significa esto que la fe no salva al hombre? Pablo escribe, hermanos, en Romanos 4:5, no sé si ustedes recuerden, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ojo, vamos a profundizar en todas estas palabras, hermanos. Como le digo, tomemos en cuenta todas estas frases, hermanos, que tienen una carga teológica, doctrinal, una base de nuestra fe, hermanos. Hay que ser serios en este punto, hermanos. Mire, aquí hay una pregunta en su bosquejo. ¿Está Pablo diciendo una cosa y Santiago otra? De ningún modo, hermanos. Mire, lo que sucede es que Santiago está mirando una de las caras de la moneda llamada fe. Y Pablo está mirando la otra cara de esa moneda, ¿sí? En otras palabras, Santiago explica, hermanos, el lado activo de la fe y Pablo el lado pasivo, ¿sí? Qué interesante es esto, hermanos, ¿eh? No pierda de vista lo que estamos hablando. Mire que en cierto sentido los escritores dicen la misma cosa, aunque contemplen la fe desde diferentes perspectivas. Pablo se dirige al judío que busca obtener la salvación obedeciendo la ley de Dios. Por eso habla de esa parte que nosotros como seres humanos no podemos hacer en pos de nuestra justicia. Necesitamos la justicia de Cristo, que es por medio de la fe. Acuérdese también lo que dice Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es como el lado pasivo, por decirlo de alguna forma, en el que algunos teólogos, ¿verdad?, han querido inclinar en lo absoluto la balanza, ¿verdad? Esta línea en la que, pues sí, creemos en la absoluta soberanía de Dios, creemos, ¿verdad? Pero hay cierta responsabilidad en el ser humano también, ¿verdad? Entonces hay como un equilibrio, hermanos, entre lo que Dios hace y que el ser humano rotundamente no puede hacer, pero por otro lado, hermanos, hay una respuesta del ser humano, ¿sí? Muy bien. Entonces, en cierto sentido, hermanos, los escritores dicen la misma cosa, aunque contemplen la fe desde diferentes perspectivas. Muy bien, entonces, a Pablo, hermanos, mire, Pablo le dice, ¿sí? Pablo le dice, no son las obras de la ley, sino la fe en Cristo la que trae salvación. Ojo, lo que Pablo de alguna forma mantiene en su tesis, ¿no? Bueno, entonces, pero al contrario, Santiago dirige sus observaciones a la persona que dice que tiene fe, pero no la pone en práctica. Entonces, por un lado, ojo, hermanos, Pablo está dirigiendo este mensaje al tema de la salvación, a gente que pues realmente no es salva y que busca esa salvación por medio de la ley de Dios. Estamos hablando de los judíos. Entonces es necesario que entiendan que es por la justicia de Dios la salvación. Pero por otro lado, Santiago ya le está hablando a los cristianos, hermanos. Ya le está hablando a los que ya son salvos. Y que incluso a los que creen ser salvos y que probablemente no lo sean. Mucho cuidado, hermanos. Por eso le digo que es un tema muy profundo. Considérense los siguientes puntos. Vamos a ir desglosando un poquito algunos temas que salen de estos 4 versículos, hermanos, del 14 al 17. Inciso A, hermanos, fe sin obras. ¿Qué quiere decir Santiago cuando habla de la fe, hermanos? ¿Qué está tratando de decir Santiago? Bueno, por cierto, que no se está refiriendo a una afirmación doctrinal llamada confesión de fe, tal como el testimonio de Jesús, que Jesús es el Señor, ¿no? Porque acuérdense que hay una de las primeras confesiones apostólicas habla de todo esto que usted y yo creemos, ¿sí? Y bueno, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 3, leemos lo siguiente: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto es parte de la primera confesión de fe apostólica, ¿verdad? Y bueno, la diferencia entre confesar, hermanos, la fe por medio de una confesión y confesar activamente nuestra fe por hablar y obrar reside en que la fe expresada en la confesión puede ser nada más que un asentamiento meramente intelectual, sin obras que lo confirmen. ¿Se me explico? Mire que hay mucha gente, hermanos, que incluso hasta se llegan a bautizar. El domingo estuvimos hablando de Simón el Mago, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Qué lo delató, hermanos?
¿Qué delató a Simón el Mago? Hizo exactamente algunas cosas parecidas a lo que los otros cristianos verdaderos hicieron. Pues una de ellas fue bautizarse y la otra pues era andar ahí con Felipe, ¿verdad? Pero de repente llega Pedro y lo descubre en su mentira. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas y él estaba sumido en una prisión de maldad y de hiel de amargura. Acuérdense que es lo que le dice, tu corazón no es recto para con Dios. Muchas cosas que Pedro descubre, sobre todo con esta petición de Simón, ¿verdad? Dando dinero para él obtener el poder y poder imponer manos y de esa forma seguir con su fama, porque prácticamente de eso vivía Simón el Mago, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Santiago tiene en mente, hermanos, cuando pregunta, ¿de qué sirve, hermanos míos, que uno afirme que tiene fe si no tiene obras? Santiago es específico, hermanos, dice, si alguno dice, fíjese bien, yo le subrayo ahí una palabrita que llama mucho la atención. Si alguno dice que tiene fe, no escribe de la siguiente manera. Si un hombre tiene fe, no lo escribe así. Por eso cada palabra es muy interesante. Las traducciones, por eso son muy delicadas, muy interesantes, hermanos, porque no pierden esa esencia que es hacia donde tenemos que llegar, hermanos, a lo que está diciendo Santiago. Bueno, Santiago da a entender que la fe de esta persona en particular no es una confianza genuina en Jesucristo. De hecho, la proclamación que ese hombre hace de su fe es vacía. Usted puede decir, yo tengo fe en Jesús. Yo tengo fe en Jesús. Mire, todos estos argumentos, hermanos, de la gente que dice, no, pues cada quien su fe, cada quien tiene su vida cristiana. Todos esos argumentos, hermanos, incluso son derribados con esta verdad que vamos a abordar el día de hoy. Mucho cuidado, hermanos, porque hay cosas en las que muchos cristianos se han aferrado y dicen, o que creen ser cristianos y dicen, no, es que cada quien tiene su libertad de vivir su fe. Yo no estaré mucho en la iglesia, pastor, pero Dios sabe que yo soy una persona que lo ama, que ora mucho, todos los días leo la Biblia. Ajá, sí, o sea, nadie está negando eso. El detalle es que Santiago, hermanos, toca un tema muy sensible. Y ahorita nos vamos a dar cuenta. Si se limita a asentir con la cabeza a las palabras de una afirmación doctrinal, porque cualquiera puede estar de acuerdo con eso, hermanos. Mire que eso es muy común en cualquier época. Ya le puse el ejemplo de Simón el Mago, pero en la actualidad, ¿cuánta gente no se acerca a nosotros? Porque le gusta lo que decimos, porque está de acuerdo con lo que se dice, está de acuerdo con los principios que emanan de la palabra. Y, oiga, pues ¿quién no va a decir, oye, no, sí es cierto, pastor, eso que usted dijo es verdad, mucha verdad? Bueno, si se limita el oyente a asentir con la cabeza a las palabras de una afirmación doctrinal, su fe solamente es intelectual. Su fe es intelectual, estéril y vana. La fe en un Dios por medio de Jesucristo, hermanos, es una certeza que fluye de nuestros corazones. Emana de nuestras mentes, ojo, yo le subrayo ahí una frase importante, y se traduce en hechos. En hechos. Una fe vibrante, hermanos, en palabra y obra, hablada y ejecutada por amor a Dios, a nuestro prójimo, ¿qué cree? Nos salva. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? ¿En serio? Sí, claro. Porque como le acabo de mencionar, Santiago no le está hablando a personas que no tienen a Cristo en su vida. Créame que si esta carta se la leyéramos a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, seguramente va a estar de acuerdo en muchas cosas. La carta de Santiago tiene muchos detalles éticos, muchos detalles de la vida diaria. Oiga, pero este aspecto de que una fe sin obras la que te salva, quizás no la va a entender. Porque lo que tiene que entender es que la fe en Cristo es la única justicia que nos salva. Pero Santiago no le está hablando a inconversos, le está hablando, hermanos, a gente que ya conoce el Evangelio, a gente que incluso ya ha escuchado la palabra. Pero hay un detalle, que su fe no muestra obras que garanticen que esas obras emanan de una fe genuina. Por eso es delicado, hermanos. Entonces, versículos 15 y 16. Mire, dice Santiago, y si un hermano, fíjese qué ejemplo tan dramático, hermanos. Y si un hermano o una hermana están desnudos
y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Inciso B. Acuérdense que estamos desglosando algunos temas, algunos puntos de estos 4 versículos, ¿no? Inciso B. Palabras sin obras. Para Santiago, hermanos, la fe y el amor van juntos. Para Santiago, la fe y el amor van juntos. Él recurre a una vívida ilustración para describir a alguien que no es un extraño ni un vecino, sino un hermano o hermana. Porque esto ya más, esto se practica dentro del núcleo cristiano, ¿verdad? Y es ahí donde nos evaluamos, es ahí donde nos, de alguna forma, vemos, ¿verdad?, qué tanto hemos crecido. Santiago mejor acude a un ambiente conocido. Sí, porque podemos hacer cosas en donde no nos conocen y bueno, pues ahí creo como que Santiago dijo, no, vamos a poner un ejemplo mejor en donde sí te conozcan, en donde prácticamente haya alguien que pueda decir, este hermano lo hizo, o simple y sencillamente, no, pues nada más me dijo Dios te bendiga, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este hermano y hermana en el Señor pertenecen a la familia de la fe. Acuérdense lo que Pablo dice en Gálatas 6:10, que mira con anhelante expectación a los miembros de la iglesia, esperando ayuda en su tiempo de necesidad. Está el hermano lastimado, con una necesidad, quizá acaba de estar enfermo, lo que sea. ¿Y qué hace este hermano? Bueno, está esperando la ayuda de su iglesia, de sus hermanos, ¿sí? Santiago escribe que el hermano y hermana están sin ropa. Ese es el caso que está poniendo Santiago. Están sin ropa. Es decir, están pobremente vestidos y que tienen necesidad del alimento diario. Hay momentos muy críticos en la vida. No se diga estos tiempos de pandemia, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, hay situaciones como estas en las que muchos de nuestros hermanos padecieron de situaciones difíciles? Ahora, yo quiero dejar algo en claro, hermanos. Mire, es muy fácil irnos al lado de la balanza, del pobre, del que perdió el trabajo. Ay, pobre hermano. Oiga, nada más tome en cuenta algo, hermanos. Mire que pasa, hermanos, que es ahí en donde te das cuenta que necesitas a tu iglesia. Porque no quiero dejar de mencionar algo que es muy valioso y que vale la pena mencionarlo. Sí, hermanos, de repente hay hermanos que tienen necesidad. Oiga, pero estos hermanos, ojo, estos hermanos, pues nunca brillaron. O sea, más bien brillan por su ausencia, ¿verdad? Entonces, a veces no nos enteramos. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos si todavía siguen siendo miembros de la iglesia. ¿Sí me explico? Porque de repente es muy fácil juzgar, ¿verdad? Y decir, ay, sí, pastor, como yo, que nadie me ayudó. Sí, hermana, pero usted ni siquiera sabemos si está viva o no. Usted va un domingo y medio año no va, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber que usted tiene necesidad? Ojo, ahí vamos a poner la balanza en equilibrio, ¿verdad? Porque estamos hablando de hermanos de la iglesia y no necesariamente con un gran ministerio en la iglesia, pero mínimo están ahí, hermanos. Están ahí. ¿A cuántos hermanos no hemos ayudado, hermanos? Y claro, son hermanos fieles, ahí están. No hacen quizá lo que hace el pastor, lo que hacen los diáconos, lo que hacen los demás líderes, pero son hermanos que están ahí orando, intercediendo por otros hermanos. Pero hay gente que de plano nada, hermanos. Bueno, quizá no estamos hablando tanto de esos hermanos, porque a lo mejor el trato sería diferente. A lo mejor habría que ir y ver cómo está su vida espiritual. A lo mejor le está yendo mucho mejor que a otros en la iglesia. Entonces yo quiero que pongamos en claro esta balanza. Estamos hablando de hermanos de una congregación. Igual a lo mejor exageré con el ejemplo, hermanos. El punto es que hay que ser justos, hermanos, con el pensamiento y sobre todo con el ejemplo que Santiago está poniendo. Entonces, Santiago escribe que el hermano y la hermana están sin ropa, y es decir, están pobremente vestidos y que tienen necesidad de alimento diario. La situación es desesperada, en especial cuando el tiempo es frío, ¿sí? Ahora, que si sabíamos que él era un hermano, que ni cuenta nos habíamos dado que él estaba ahí, creo que podemos ayudar.
Pero yo a lo que apelo, hermanos, es que no juzguemos, no juzguemos, así como que, ay, sí, a mí no me ayudaron. Pues sí, pues alguien va también a decir, sí, hermano, pero pues no sabíamos si usted era de nosotros o era de no sé dónde. Me explico. Pero obviamente, hermanos, también quiero dejar en claro que si usted necesita algo y a lo mejor no tiene esa actividad con la iglesia, claro que le podríamos ayudar, pero hay que ser justos con esto, que por eso le digo que esto es muy delicado. Porque no va a faltar quien diga, ah, no, sí, como nunca me ayudan, sí, pero a lo mejor usted nunca se presenta, a lo mejor usted nunca ha ayudado a nadie, a lo mejor usted no ha orado por nadie. Entonces seamos justos con esto, hermanos, porque nos podemos ir a ese extremo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir adelante, hermanos, porque sí, como le digo, es muy, muy, muy delicado el tema, ¿no? Entonces, ¿tienen frío estos hermanos? Tienen frío, la situación es desesperada, en especial cuando es esta temporada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta necesidad? Y alguno de vosotros, dice Santiago, alguien aparece en escena allí, ¿verdad? Dice Santiago que actúa como vocero solamente. Dice palabras huecas, pero rehúsa ayudar. ¿De qué sirve de que diga que tiene fe? Las palabras son muy buenas. Id en paz. Como le digo, hay gente que sabe decir las cosas correctas. Y creo que para eso muchos estudian en los seminarios a veces, ¿verdad? Para decir cosas correctas. Bueno, pues cualquiera lo puede decir. Pero mucho ojo, hermanos. Mire, de hecho, esta es una típica despedida, hermanos, hebrea, que aparece en muchas partes de la Escritura, ¿sí? Incluso hasta en los libros apócrifos. Yo le pongo ahí un montón de referencias bíblicas donde se ve esta frase, id en paz. O shalom, algo así, ¿no? Algo así, que es la palabra famosa hebrea, ¿no? Muy bien, entonces este saludo, hermanos, es más o menos un equivalente al de nosotros, de Dios te bendiga. ¿Sabía usted eso? Dios te bendiga. Id en paz. Haga de cuenta, es exactamente lo mismo, ¿sí? El dicho id en paz, hermanos, resume el dicho popular de Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismo, es decir, que el hermano y hermana hambrientos y temblorosos deben hacer lo que sea necesario para salir ellos mismos adelante de su propia situación. ¿Y qué pasa? Y Dios los va a ayudar. No, Dios que te bendiga, no, hombre, Dios te va a ayudar. Esfuérzate, Dios te va a ayudar. La ironía, hermanos, de toda la situación es que el que habla razona desde su propio punto de vista. Sí, hermanos, porque él mismo tiene suficiente ropa para proteger su cuerpo del frío y suficiente comida para mantenerse bien alimentado. Entonces, él es, sin embargo, quien dice palabras vacías que no le cuestan nada y que no tienen sentido para el oyente. No tiene sentido. O sea, hay un anuncio, hermanos, en la televisión que no sé, ¿verdad? No sé si es de un partido, no tengo idea. Pero a mí me llamó la atención. El otro día estaba yo viendo ahí un programa con mi hijo y resulta que va una enfermera y va a la tienda y entonces le empieza a hacer su pequeñita despensa y le dicen cuánto es y ella empieza a aplaudir, ¿verdad? Y le vuelven a decir el precio y ella vuelve a aplaudir, ¿verdad? Y tengo entendido que es porque les han aplaudido mucho a los médicos, pero creo que el mensaje es, pues mejor denles un doble de su sueldo, ¿verdad? Porque pues de aplausos nadie vive, ¿no? Y es como que el mismo mensaje, ¿no? O sea, sí, o sea, sabemos que la oración es muy poderosa, sabemos que un consejo de la palabra de Dios es muy poderoso, pero por eso Dios, hermanos, puso a su iglesia, constituyó a su iglesia para que por medio de ella sirvamos y demos de comer al pobre, incluso hagamos algo a favor de esa persona, hermanos. Y creo que Príncipe de Paz, hermanos, es una iglesia que ha crecido mucho en ese aspecto, hermanos, pero tenemos que ir mejorando. Todos, hermanos, todos, porque sí, hermanos, o sea, nos damos cuenta de algunas necesidades, pero no todos se dan cuenta de esas necesidades. Y eso pasa en cualquier iglesia, hermanos. Por eso Santiago es muy, muy insistente en este tema y vaya que sí le dedica bastantes versículos al tema de la fe y las obras, ¿verdad? Entonces, si esta persona no hace nada acerca de la necesidad física de su hermano o hermana, ¿qué valor tiene su fe? ¿De qué sirve su fe? ¿De qué sirve su fe? Entonces Santiago da la respuesta en el próximo versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¡Wow! Es fuertísimo este tema, hermano. Mire, inciso C.
fe muerta. A veces los cristianos, hermanos, proclaman el evangelio del Señor sin tener en cuenta para nada las necesidades físicas de sus oyentes. Le hablan a la gente acerca de la salvación, pero parecen olvidar que la gente empobrecida necesita ropa y comida para hacer que el evangelio sea relevante. A menos que la palabra y el hecho vayan juntos, a menos que la predicación del evangelio vaya acompañada por un programa de acción social, a menos que la fe sea demostrada por medio de un cuidado y preocupación amorosa, esa fe está muerta. Entonces es aquí donde ya tenemos que dar un paso más allá del que estamos acostumbrados, porque entonces se puede volver nuestra fe muerta. Porque por eso existen los programas sociales. Ahora, no son ofrendas expiatorias esos programas sociales, sino son resultado de una fe movida por el mismo corazón del evangelio, que es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos impulsa, ¿verdad? Entonces, con tanta cosa que ya sabemos del Señor, con tanta cosa que estudiamos de la palabra, hermanos, nos tiene que mover esa fe, hacer algo por el pobre, por el que necesita. Y mire, hermanos, que al enseñar la parábola del sembrador, si usted recuerda, ahí en Mateo capítulo 13, Jesús distingue entre la fe transitoria y la fe verdadera, ¿se acuerda? La fe transitoria es como una semilla sembrada sobre el terreno rocoso, no tiene raíz y dura solo un poco de tiempo. Una fe así termina en una fe muerta inevitable, ¿sí? En una fe así termina en una muerte inevitable. Versículo 21. Usted ya por ahí ya conoce esta historia. En contraste con eso, mis amados hermanos, la verdadera fe es como la semilla que cae en buen terreno y produce una cosecha abundante. La verdadera fe está firmemente enraizada en el corazón del creyente. En este versículo, hermanos, mire que el escritor contrasta la fe que está viva con la fe que está muerta. Por eso le digo que es muy dramática la manera en cómo aborda este tema Santiago, y que puede parecer delicado, hermanos, el tema, pero Santiago dice, fe viva, fe muerta. Describe una fe vibrante, hermanos, al recordarle a sus lectores, que más adelante, eso lo vamos a hacer si Dios nos permite la siguiente semana, recordarle a sus lectores el ejemplo de Abraham ofreciendo a su hijo Isaac. ¿Se acuerda? Versículo 21, eso está más adelante, ¿no? Y también usa un sinónimo para representar el término muerto. Así que él escribe que la frase sin obras la fe sin obras, es estéril. Ahí en el versículo 20, si usted lo lee en la Nueva Versión Internacional, lo va a leer de la siguiente manera. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿Sí? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es tremendo, hermanos? Mire que entonces la fe que está muerta todavía es fe, pero es inútil, carece de valor. Un ejemplo de la fe que no tiene valor, hermanos, es la del rey Agripa. ¿Se acuerdan, hermanos? Allá Hechos capítulo 26. ¿Quién era este rey, hermanos? Bueno, Pablo estaba ante él, ¿se acuerdan, hermanos? Y bueno, hermanos, a causa de su trasfondo cultural, ojo, hermanos, Agripa conocía el contenido de los libros proféticos del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa, hermanos? Bueno, Pablo afirma que Agripa creía en los profetas, ¿se acuerdan? Sí, creía a los profetas, pero la fe intelectual en sí misma está muerta. ¿Qué dice Agripa cuando escucha a Pablo, ¿verdad? En su discurso del Evangelio, ¿no? Lo voy a leer rápidamente, hermanos, 26, 27. Ese no lo tengo aquí, no tengo por qué. 26, 27 dice de la siguiente manera. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y luego dice el 28, hermanos, fíjese bien. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Así están muchos, Están de acuerdo con un montón de cosas que han escuchado, pero por poco y se persuaden con ser cristianos, ¿verdad? Están como Agripa. Así es, hermanos. Entonces, vamos a hablar de algunas consideraciones doctrinales acerca de los versículos 14 al 17. Santiago, hermanos, para Santiago, la fe, fíjese bien, hermanos,
Para Santiago, la fe y las obras deben ir juntas, juntas, y no se pueden separar. La verdadera fe resulta en obras que demuestran una forma de vida peculiarmente cristiana, ¿sí? La fe en obras que demuestra una fe de una forma de vida peculiarmente cristiana y prueban que el creyente está en una relación salvadora para con Dios, porque es un acto de misericordia, cosa que Dios mismo hizo con nosotros. Entonces, una fe carente de obras no es genuina y por lo tanto es completamente diferente de la fe que está comprometida con Cristo. Qué hermoso, hermanos, es cuando usted sabe de la necesidad de alguien, ¿verdad? Y sin bombo y platillo, hermanos, a veces hasta debajo del agua, ¿no? Usted bendice a alguien, usted ayuda a alguien, hermanos, y vaya que ese es el corazón del Evangelio. Ese es sobre todo las bendiciones que recibimos al ser iglesia, parte de una congregación, cuando incluso cuando usted no debería de recibir nada más que lo que usted hace por su trabajo, de repente por gracia usted recibe algo extra para ese empujón que a veces necesitamos. La vida a veces tiene momentos muy difíciles, muy duros, y es ahí donde la iglesia tiene que aparecer, hermanos, porque de esa forma, fíjese que va a ser muy creíble lo que predicamos, ¿sí? Cuando no lo hacemos, hermanos, es poco creíble. Es fría una congregación que solamente habla de cosas correctas, pero no hace lo correcto, ¿sí? Porque se supone que lo que hacemos es producto de esa fe que nos llena, hermanos. Y vaya que sí existe, hermanos. Y yo lo he vivido. Creo que el Príncipe de Paz poco a poco ha ido madurando y creciendo en esa área, hermanos. Bueno, necesitamos que todos crezcamos en esa área y que no perdamos de vista esa fe, hermanos, esa fe genuina. Así es, hermanos. Entonces, una fe carente de obras no es genuina, dijimos, ¿verdad? Por lo tanto, es completamente diferente de la fe que está comprometida con Cristo. Santiago dirige su enseñanza en contra de aquellas personas que opinan que solamente la fe importa, ¿sí? Y que la fe consiste en realidad en una confesión intelectual. Esa fe puramente objetiva que se expresa en una declaración confesional está muerta. Porque cuántas personas, hermanos, no hacen eso. Saben de pe a pa la declaración de propósito de sus iglesias, de su fe y todo, saben toda la Biblia de memoria, pero no hacen nada por nadie. Esa fe está muerta, difiere de la fe subjetiva que exhibe una relación personal con Jesucristo. La fe verdadera tiene características subjetivas y objetivas. Subjetivamente el cristiano pone su fe en Dios porque sabe que Dios recompensa a la persona que diligentemente le busca. Como dice Hebreos 11:6, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Ha aprendido este cristiano, este creyente, que todo lo que no viene de la fe es pecado. Romanos 14:23. Su fe se manifiesta en amor a Dios y al prójimo, de tal modo que en el objetivo de sus obras son un testimonio elocuente de su fe en Dios. Para Pablo y para Santiago, hermanos, las obras son consecuencia natural de la verdadera fe. De la verdadera fe. Y bueno, yo tengo ahí algunas referencias bíblicas que con mucho calma usted las puede leer en casita. Filipenses 1:27, 1 Tesalonicenses 1:3 y Santiago 2 del 20 al 24. Por supuesto, hermanos, el hombre no puede usar sus obras para obtener el favor de Dios. Creo que eso quedó claro, hermanos, porque no estamos tratando ese tema que sí es doctrinal, ¿verdad? El hombre obtiene la salvación por la gracia por medio de la fe como don de Dios, allá en el capítulo 2 y versículo 8 de Efesios, no por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe, versículo 9. De allí, hermanos, que las obras no tengan en sí mismas poder salvador. No obstante, en el marco en que Santiago escribe su epístola, él proclama la necesidad de las obras para salvación. Santiago no le está sugiriendo, hermanos, a sus lectores que por medio de sus obras ellos puedan obtener la paz con Dios. Al contrario, él enseña que las obras fluyen de un corazón, ojo, que está en paz con Dios. Estamos en paz con Dios, hermanos, como para que fluya de manera natural esa misericordia por nuestros hermanos y ver sus necesidades. No solamente orar, hermanos, sino ir más allá. Lo de menos es hacer una lista enorme de necesidades que la gente tiene,
Eso es lo de menos. Usted le habla a alguien por teléfono que necesitas que... Ok, voy a orar por ti. Hermanos, no, hermanos. ¿Qué necesitas? Ok, vamos a ver la manera de cómo suplir esa necesidad. Porque quizá por esa razón el hermano está atorado. Pero ojo, hermanos, por otro lado, como se lo dije al principio, es importante que usted no se zafe de la iglesia. Porque también puede suceder, hermanos, que hay gente, hermanos, que en serio, que viven ¿cómo se podrá decir, hermanos? De la nobleza de la congregación. Pues claro, hermanos, la iglesia está para ayudar, hermanos, pero hay gente muy abusiva que ni cristiana es y que van porque les ayudan, y eso es verdad, hermanos, eso es verdad, pero vamos porque amamos al Señor, hermanos, y cuando se nos atora, claro, a todos, hermanos, a todos nos pasa. Obviamente, pues si usted tiene la confianza de decir, sabes que estoy pasándola muy mal, perfecto. Oiga, pero de eso de repente ya no saber absolutamente nada de usted, bueno, pues habría que saber por qué se fue, ¿verdad? Pero aquí el punto, hermanos, es que ambos bandos, por decirle de alguna forma, ¿no? El necesitado no se aferre, hermano. No se deje de aferrar, más bien, no se deje de aferrar a su iglesia, a sus hermanos, a la fe. Y crezcamos juntos, porque esto, hermanos, esto puede romper mucho el crecimiento de una congregación, ¿verdad? Quizá hay hermanos, ¿verdad? Por otro lado, que tengan otras necesidades. Ahora, también eso, hermanos, porque muchas veces, porque el otro hermano tiene más que yo, pues no necesita ayuda tampoco, hermanos. También hay hermanos que quizá, pues gracias a Dios, a lo mejor tienen un empleo a lo mejor más estable, lo que sea, pero también tienen otras necesidades ellos. Entonces hay que orar por ellos. Hay que ver qué necesitan, hay que hacer algo. A lo mejor ese padre de familia, esa madre de familia necesitan que oren por sus hijos o que vayan por sus hijos para ayudarlos a salir de una crisis, qué sé yo, hermanos. Pero eso es producto de una fe viva, de una fe comprometida, de una fe activa. No una fe, hermanos, que solamente le gusta la parte pasiva. Entonces, hermanos, es evidente cuando usted y yo somos de Cristo, porque nuestra fe está viva, hermanos. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos. Esto ha sido todo. Espero que hayamos podido todos crecer y profundizar en nuestro propio corazón, hermanos. Y seguramente si es necesario cambiar algo, pues hagámoslo, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta carta tan intensa, tan interesante, tan... hermosa, Padre, sobre todo porque está llena de misericordia, está llena de gracia, también llena de justicia, llena de todo lo que implica ser hijo tuyo, Padre. Gracias, mi Dios, porque nos has puesto para bendición. Y gracias, Padre, porque también cuando tenemos necesidad has puesto grandes bendiciones alrededor nuestra. Gracias por tu iglesia, Dios, porque tú has usado a mucha gente, Padre bendito, para mostrar tu misericordia a través de corazones generosos, corazones nobles. Padre, queremos todos tener ese corazón para ayudarnos, Padre, porque todos podemos necesitar de uno y del otro. Y que sea el producto de una fe viva, de una fe comprometida, lo que nos mueva, Padre. Gracias, Dios, por este mensaje, que tu iglesia siga creciendo para honra y gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios me les bendiga y bueno, pues estamos para servirle. Un fuerte abrazo a todos mis amados hermanos. El día de mañana yo lo espero a las 7 de la noche. Si usted quiere participar en el estudio de lo que creemos, adelante, hermanos. Usted está cordialmente invitado. Puede mandarme un mensaje diciéndome que quiere participar. Y el día jueves también lo espero a las 8 de la noche con un mensaje evangelístico, hermanos, para que lo escuche, para que lo medite, para que aprendamos de qué manera podemos compartir el evangelio, pero también para que usted lo comparta a algún amigo, a alguna persona que no ha conocido del evangelio. Y el viernes lo espero también en el culto de oración en vivo a las 6 de la tarde por Facebook y a las 8 de la noche la retransmisión por YouTube, hermanos. Y bueno, pues un fuerte abrazo. No se deje de conectar a sus grupos de oración y a sus departamentos. Esto ha sido todo, hermanos. Que descansen. Bye, hermanos.